general todos nos preocupamos por llevar una vida correcta, ¿sí o no? O buscamos la manera en que nuestros hijos tengan una vida correcta, les enseñamos, hablamos con ellos y les decimos, tienen que llevar una vida decente, correcta, honesta, tienen que estudiar, aprovechar las oportunidades, graduarse, tener un buen futuro, en fin, hay un montón de cosas que son buenas, ¿verdad? Que son buenas que nuestros hijos las tengan y porque ansiamos que ellos tengan un mejor futuro. O a nosotros también nuestros padres nos hablaron de la manera correcta en que tenemos que vivir, ¿no? Ahora, el Señor también tiene un plan de vida para cada uno de nosotros. Vivir de una manera especial, con ciertas características, no de este mundo, sino de lo celestial, de lo eterno. Y hoy estaremos aprendiendo acerca de vivir con dos cualidades: vivir justos e irreprensibles. La enseñanza de este día se llama Viviendo justos e irreprensibles. ¿Qué debemos hacer para vivir de esta manera? ¿O qué es lo que se debería de ver si yo vivo justa e irreprensiblemente? Y para eso estaremos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, a partir del versículo 5. Pero antes de continuar, yo quisiera que nos tomáramos un tiempo para orar. Ahí donde está, incline su rostro y oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú pones en nuestro corazón reconocer que solo a ti debe ser la gloria, Señor. Que solo para ti es la alabanza y la adoración. Y oramos suplicándote que tu Espíritu le hable a nuestro espíritu hoy, Señor. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo suplicamos. Quita cualquier cosa que esté distrayendo nuestra mente, nuestro corazón, y enfócanos en poder conocer hoy mejor tu palabra y vivirla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Viviendo justos e irreprensibles. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Interesante cómo el Evangelio según San Lucas comienza describiendo como el currículum de estas dos personas, de Zacarías y de Elizabeth, que eran esposos, ¿ya? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías y su mujer o su esposa, que era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Qué tenían de especial estas dos personas para incluirlas el Señor en su evangelio? Bueno, aquí dice primero que eran sacerdotes, ¿verdad? Y tenían ciertas características especiales, un comportamiento especial, porque dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora bien, ¿cómo vivir justa e irreprensiblemente? Hermanos, el primer principio que vamos a aprender hoy es que para vivir justa y irreprensiblemente, o un reflejo de esa vida justa y irreprensible, es que mantenemos nuestra identidad. Mantenemos nuestra identidad. Y en este caso, hermanos, la identidad, ¿cuál era la identidad de Zacarías y Elizabeth? Eran sacerdotes, ¿verdad? Eran parte del grupo sacerdotal. Eran de la tribu sacerdotal, hermanos, y ellos mantenían y eran identificados en ese tiempo como sacerdotes. Y nosotros también debemos mantener nuestra identidad como sacerdotes. Es decir, que nos reconozcan como tal, porque así eran reconocidos ellos. No dice, bueno, y estaba ahí Zacarías y Elizabeth, que a veces fungían como sacerdotes, a veces sí, a veces no. No, eran reconocidos. Y yo le preguntaría a usted hoy, ¿cómo es reconocido usted donde vive o donde trabaja? Podrían decir, no, ahí estaba, ¿verdad? Rolando, reconocido como sacerdote, como pastor de la iglesia, ahí donde usted trabaja. O pasa de agente secreto. Nadie sabe que usted es
cristiano, evangélico o pastor. Porque de ellos dos se identifican aquí. Hermanos, y vivir una vida justa y irreprensible es que mantenemos nuestra identidad en donde quiera que vayamos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Cómo sería la historia? Tomando una para usted, ¿verdad? Hubo en los días del señor presidente Nayib Bukele, ¿verdad?, un sacerdote llamado, póngale su nombre ahí, llamado Rolando Magaña, ¿verdad?, llamado Erwin Jaime, y su esposa Jenny, ¿verdad? No, hermano, usted es pastor, nosotros no somos pastores, ¿verdad? Todos somos sacerdotes, ya lo vamos a ver más adelante, pero el punto, hermano, es ¿cómo lo identifican? ¿Es usted el cristiano reconocido ahí en su... No, mira, alguien necesita ayuda, mira, anda a hablar a la casa 24H, ahí son evangélicos, verás qué buenos son, ellos son buena onda, te van a ayudar, mira, si no te pueden ayudar, van a ver cómo te conectan ahí con alguien, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Cómo son conocidos, hermanos? ¿Cómo son conocidos? Mira, no pases enfrente de la casa 4H porque ellos son evangélicos. Antes yo me acuerdo que en los anuncios clasificados, hoy ya no existe, hoy para las redes sociales otro rollo, pero cuando se buscaba trabajo se busca personas para trabajar en casa, no sé qué, de preferencia cristiana evangélica, bueno, evangélica en aquel tiempo. ¿Y ahora cómo nos solicitarán, hermanos? Yo le pregunto, ¿cómo vive usted su identidad fuera de estos muros? ¿Cuál es? ¿Cuál es su identidad? Porque aquí Zacarías y su esposa eran reconocidos. Claro, había un linaje ahí, ¿verdad? En los judíos, la cultura. Pero bien pudieron haberse perdido, ¿verdad? En el montón, en el ruido, y pasar desapercibidos. ¿Cómo pasa usted su vida fuera de ese portón? ¿Mantiene usted su identidad? ¿Es reconocido como sacerdote? No, mire, hermano, pero es que yo no, es que eso es sacerdote solo usted, porque es pastor, ¿verdad? Pero los pastores sí tienen ese llamado especial, pero los demás no. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros, ¿quiénes? Nosotros. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese somos nosotros, hermano. No, pastor, ese es usted porque usted es pastor. No, hermano, aquí dice vosotros, o usted no fue adquirido por Dios. ¿Cuántos aquí han sido adquiridos por la sangre de Cristo? Amén, qué bueno, hermanos, qué bueno. Todos los que hemos nacido de nuevo hemos sido adquiridos por Dios. Y miren, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mantener nuestra identidad, hermanos, tiene que ver con esto. Comportarnos como lo que somos, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido con una tarea. ¿Cuál? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué profesión dice su DUI, hermano? Porque en el DUI dice profesión. ¿Cuál es la profesión que ahí aparece? Porque en el DUI celestial dice linaje escogido. Profesión, linaje escogido. Real sacerdocio. Nación, imagínate que dijera eso en el DUI, va. Hasta llegar a renovar su DUI, la gente quiere oír. Uy, ahí dice. En los cielos, hermano. En el ID que uno tiene en los cielos dice real sacerdocio. Usted y yo tenemos la responsabilidad de vivir, de mantener nuestra identidad como sacerdotes anunciando el evangelio. Pero a veces parece ser que esto entra en una lucha. Aquí lo podemos hacer, o cuando salimos a una actividad evangelística, pero fuera de eso nos perdemos porque, no, hermano, es que el trato.
el trabajo, la gente que usted no conoce a mis compañeros de trabajo, se van a reír o se van a burlar o se van a quejar, ¿verdad?, en los derechos del trabajador, porque yo les estoy hablando del evangelio, entonces no se puede. O a veces simplemente pasa desapercibido porque yo ando más abatido en el cierre de mes, en el esto, en el otro, en la entrega, en la venta o en el proyecto, en quedar bien con el cliente, mantener nuestra identidad. Esta semana nosotros tuvimos en la empresa un evento, ¿verdad? Y vino una persona fuera del país y yo me reuní con él. Tuvimos varios tiempos para compartir allí, ¿verdad? Y una noche que fuimos a cenar, comenzamos a hablar, ¿verdad? Y era una plática profesional de experiencia y de lo que hace él y lo que hace, qué sé yo. De repente salió la plática, llegamos a un punto personal, ¿verdad? Y él me preguntó cómo conocí yo a mi esposa. Y por el momento, pues yo la conocí y allá adentro, hermanos, el Espíritu Santo me dijo, esta es la oportunidad. Y yo todavía le dije, no, porque ya no sé si me va a poner atención, lo voy a aburrir quizás, o voy a parecer muy santurrón, qué sé yo, me dio un montón de ideas, hermano, pero así, segunditos. Y el Señor me dijo, este es el momento, háblale de cómo conociste a tu esposa y a partir de ahí, le hablas cómo conociste a tu Señor. Y hermanos, después de negociar un poco con el Señor, pues no tuve otra. Comencé a compartirle y a hablarle. Y a veces, hermanos, nos cuesta porque tenemos su barrera, ¿verdad? Algo que nos detiene. Pero hermanos, allí seguía siendo yo real sacerdocio. No solo era un profesional o alguien que trabaja en una empresa o un trabajador. No, allí era un sacerdote real, con una tarea para el Rey de Reyes. ¿Cuál? Anunciar las virtudes de aquel que le llamó. Hablarle a cada uno. Yo conocí a alguien que me conoció primero y me transformó. Poder compartirle el testimonio de salvación de su vida a alguien, hermano, es una oportunidad que usted y yo tenemos, pero a veces perdemos la oportunidad porque no mantenemos nuestra identidad. ¿Y cuándo no? Porque contristamos el Espíritu Santo o lo apagamos. Andamos en modo apagado el Espíritu Santo, ¿ya? El celular, bueno, a veces ni el celular ponemos en modo silencioso, ¿verdad? Y no, que hasta más fuerte el ring porque no lo oímos. Pero con el Espíritu Santo hacemos todo lo contrario y lo apagamos, hermano. Y yo lo he dicho varias veces aquí, lo digo hoy de nuevo. En el momento que usted contriste el Espíritu Santo o apaga el Espíritu Santo, usted es la víctima perfecta para meter la pata. Usted es el indicado para hacer lo que no es indicado. Usted está listo para perderse, hermano. Perderse estas oportunidades. Después de hablar con él, no lo voy a volver a ver no sé en cuánto tiempo, ¿verdad? Pero miren, yo sentí una alegría porque le dejé ir el mensaje de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y hermanos, a veces no nos damos cuenta, a veces pasan ahí a la par de nosotros y no nos damos cuenta, no hablamos porque no mantenemos nuestra identidad. ¿Y por qué no lo hacemos, hermano? A veces, como lo dije, porque estamos ocupados, ¿verdad? A veces porque andamos perdidos, pero a veces porque estamos ocupados, a veces por buenas cosas, a veces por un buen trabajo. Me dieron un nuevo trabajo y miren, no me queda tiempo de no solo pensar en el trabajo que se me olvida que soy linaje escogido. ¿Cómo dice Sudui en el cielo? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es su tarea? Anunciar la virtud de aquel. Entonces, hermanos, una vida justa y irreprensible es una vida que mantiene su identidad como real sacerdote. Pero continuamos leyendo el versículo 6, dice, ambos, dice, eran justos delante de Dios y andaban, ¿cómo dice? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Andaban. El andar es
todos los días, todo el tiempo, en todo lugar. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos, dice. En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Zacarías y su esposa Elizabeth, hermanos, también eran constantes en su testimonio. Porque dice, eran justos y irreprensibles. Andaban. No dice, a veces, mire, cuando venían aquí se les veía una chispa, pero habían días que no. Hermano Rolando a veces anda encendido, pero a veces anda apagado, ¿verdad? No, hermano, yo siempre, bueno, es que preguntemos en la casa, ¿verdad? Miren cómo me mira espiritualmente, ¿va? Y las señoras tan amables, sinceras y espirituales, pues le dirán a uno, hermano, realmente cómo uno anda, ¿no? Constantes en nuestro testimonio, cada día este hombre y esta mujer se comportaban de esa manera. Estamos hablando de vivir justa e irreprensiblemente, pero ¿qué vivir justo? Porque a veces uno en su propia justicia, en su propio pensamiento, no cree que está bien, ¿verdad? Hasta, bueno, no testificamos a alguien, pues no, hermano, porque ahí voy a vulnerar los derechos de la persona. Acuérdense que hoy, pues, hay el tema de justicia, ¿verdad? ¿Será que el Espíritu Santo le está diciendo eso o es usted mismo? Porque le digo, yo ese día en mi mente dije, no, ¿para qué voy a decirle? Me voy a extender, lo voy a aburrir. Pero no, hermanos. Mi DUI dice real sacerdocio. Y gracias a Dios, pues que me lo recordó y lo pude hacer, ¿no? Y lo hice lo que tenía que hacer. Pero ¿qué es justo? Porque dice, justo delante de Dios. Vamos a irnos hacia atrás en el otro. Ahí está. Justo delante de Dios. ¿Qué es ser justo? Dice, es la habilidad y sabiduría para juzgar apropiadamente cualquier asunto a la luz de la palabra de Dios. Es madurez y capacidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Imagínense lo que es justicia. ¿Cuántos no quisiéramos tener esta habilidad, hermano? ¿Cuántos problemas en la oficina no se resolverían si yo fuera justo con esta definición? ¿Cuántas situaciones en la casa no se darían si yo fuera justo según esta definición? ¿Cuánta armonía no hubiese aún en nuestra misma iglesia, verdad? Con algunos hermanos que de repente no puedo ver, si yo fuera justo de esta manera, fuera hábil y sabio para juzgar. ¿Cuántos no queremos hacer eso, hermanos? O que nos busquen porque dimos un consejo sabio y justo, ¿verdad? O impartimos justicia. ¿Cuántos nos gustaría que nos dijeran Salomón II, el Salomón moderno? ¿Diga? Imagínense usted ese título en su trabajo, ¿va? Vamos a ir a consultarle a la Salomón de la oficina. Vamos, vente. Hermanos, justos e irreprensibles. Y sabe, el plan de Dios en el Edén, allá en Génesis 1:28, Dios le dio una comisión al matrimonio para sojuzgar, en el sentido de dar dirección. Génesis 1:27-28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sean ustedes quienes den dirección, sean ustedes quien guíen a los demás, quien pongan como el estándar. Y no solo dice, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el llamado de los hijos de Dios, a sojuzgar. Con la caída se perdió así, pero en el Señor nos restauró, ¿verdad? Todos los que hemos nacido de nuevo. Pero entonces, hermanos, nosotros deberíamos ser sabios para juzgar, deberíamos ser reconocidos como personas justas. ¿Cómo nos reconocen? No discutas con él, pues con él no se puede. A él no le vas a aguantar. Ese de Jalisco le dicen porque nunca pierde. O aún en la casa, ¿verdad? Uno, el esposo y la esposa, ¿verdad? Hay un pleito porque él no quiere perder justicia, hermano. O aún con los hijos, cómo saber, cómo tratar una situación con los hijos. A las diferentes edades que sean. Una vida justa, hermano, es una vida que aspira a la santidad.
Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando usted tiene una vida justa, busca más al Señor. Cuando usted no vive una vida justa y se aleja de la justicia del Señor, menos desea la luz del Señor. Si cuando uno está en pecado, lo que uno busca es que nadie lo descubra, ¿verdad? Se oculta en la oscuridad su pecado. Pero cuando el pecado sale a la luz es descubierto, dice. Y cuando andamos en el Señor, mire, en el primer amor, usted haga memoria de su primera. Si usted quería más, no quería menos, no que quería más, ¿verdad? Quería disfrutar más y más la luz. Y qué bueno si ese deseo del primer amor lo tiene usted en el momento. Ahora, ese deseo de más y más en el Señor. Porque dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Un anhelo y una necesidad y un resplandor que hay en uno que no viene de uno, no que de la presencia del Señor, y que va en aumento. Miren, no hay cosa más bonita que el amanecer, ¿verdad? Cuando uno va a la playa o a una montaña, lo que uno quiere disfrutar, hay un momentito especial entre las 6 de la mañana, ¿verdad? 6:30 de la mañana, que uno comienza a ver el sol levantarse, y usted nunca ha visto que de repente a las 6:30 comienza a salir el sol y de repente se vuelve a hundir, ¿verdad? Eso no sucede, al contrario, ese sol va pues un rojito más fuerte, hasta que de repente los ultravioletas ya no nos dejan estar ahí, ¿va? Pero qué bonito, ¿verdad? No decrece, sino que usted disfruta cómo ese sol va surgiendo, hermano. Nunca usted va a salir a ver el amanecer y de repente en vez de verlo salir y más fuerte, usted va a ver que se va escondiendo. Entonces déjeme decirle que usted se durmió y despertó como a las 6 de la tarde. No está viendo el amanecer, está viendo el atardecer. Pero hermanos, el amanecer es algo hermoso. Y la luz que brilla en los justos, dice, como la luz de la aurora que va en aumento. Que va en aumento. Esa es la vida de un justo. La vida del justo, sus pensamientos son rectitud, porque dice Proverbios 12:5, los pensamientos de los justos son rectitud. La vida justa, hermano, es una vida que agrada al Señor. Cuando Abraham negoció con el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra, se recuerdan, ¿verdad? Ya en Génesis capítulo 18, primera mención de los justos en este caso, que iba a destruir Sodoma y Gomorra porque había perdición y maldad en ellos. Y viene Abraham y le dice, Señor, ¿y si hubieran 50 justos? ¿No la destruirías? No, mira, 50 no es ni el 1%, ha dicho el Señor. No, él dice, no la destruiría. Pero como no habían 50, ¿verdad? Abraham dijo, bueno, y si hubieran menos, y así fue reduciendo. Pero imagínense cómo el amor del Señor era no destruir Sodoma y Gomorra por amor al justo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Una vida justa es una vida de comunión con el Señor, hermanos. Porque uno quiere estar ahí pegado. Y el Señor oye mi oración. Ahora, en este caso, Zacarías y su esposa Elizabeth eran judíos, ¿verdad? Real sacerdocio, sacerdotes por su descendencia. Pero usted y yo, dirían, pues hermano, nosotros, ¿por qué somos justos, ¿verdad? Bueno, hay alguien que nos justificó, hermanos. Imagínense, nosotros no somos justos ni siquiera por nosotros mismos. Hay alguien que nos justificó. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, por medio del Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si usted se quería excluir de ser justo, yo le digo, hermano, usted y yo hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Ni siquiera es algo que nosotros podamos tener, es algo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, hermanos, debemos mantenernos en nuestra identidad. Debemos ser constantes en nuestro testimonio siendo justos, pero también dice, siendo irreprensibles
En todo, hermanos. Imagínense, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. O sea que no hay manera de que nos critiquen, nos censuren, nos increpen o nos regañen. A ver, ¿cuántos fuimos irreprensibles con nuestros papás? Que nunca dimos una razón para que nos criticaran, censuraran. Bueno, hubiera comenzado por la primera, ¿verdad? Que nos regañaran. A ver, ¿alguno aquí que diga, no, a mí nunca, hermano? Yo con mis hermanos nunca peleé. Yo, hermanito, flotábamos con mi hermano. No, nosotros flotábamos de los chancletazos de mi mamá. Realmente no, hermanos, no podríamos decir que somos irreprensibles, ¿verdad? Ahora dice, irreprensible, dice, no es estar sin pecado, sino de vivir de tal manera que no se nos pueda acusar justamente. En otras palabras, tener buen testimonio para con Dios. O sea que uno a veces puede tener buen testimonio. Yo siempre digo, mire, uno de soltero puede tener un buen testimonio, entre comillas, ¿verdad? Más si ya no vive con los papás, porque nadie sabe qué pasa en la casa, ni nadie lo conoce. Aquí en la iglesia porque yo fui soltero de ese tipo, que ya no vivía con mis papás, venía, cualquiera puede decir, no, hermano Rolando. Pero hermanos, cuando uno vive soltero puede esconder de todos, pero no de Dios. Dios sí conoce el corazón. Y qué bendición por los casados, porque tenemos a alguien que puede dar cuentas si soy o no irreprensible, hermanos. Sí, es más difícil, podría decir, pasar como inadvertido, ¿verdad? Que no soy irreprensible cuando estoy casado. ¿Sabe por qué? Porque se nota, hermano. Si aquí cuando vienen uno con la esposa, ¿verdad? Cabal, ella saluda, hermano, y uno viene serio. O al revés, ¿va? Uno, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Y la esposa de uno seria. Buenos días, hermano. Ay, algo pasa, ¿verdad? Bueno, aquí no se da, pero a veces sucede que la esposa se sienta por allá y pues que ya no había espacio, el esposo se sentó de este lado. No, ahí algo pasa. O de repente sus pellizcones así, ¿verdad? No sé si les pasará. Hermanos, es difícil mantener escondido eso, pero aunque usted viva soltero, quiero decirle que delante de Dios es imposible esconder sus faltas, es imposible esconder su pecado. No es estar sin pecado el ser irreprensible, porque es nuestra naturaleza pecaminosa, sino de vivir de tal manera que no se nos pueda acusar justamente. En otras palabras, hermano, lo vuelvo a decir, que un testimonio intachable delante de Dios y de los demás, como dice 2 Corintios capítulo 8 versículo 21, hablando Pablo, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Que no haya una queja. ¿Tendrá alguien una queja contra alguno de nosotros, hermano? Porque si la hay que arreglarla. Porque de repente ser irreprensible, como dije, no es que no nos vayamos a equivocar. Bueno, una acusación justa también, ¿verdad? Pero si hay una acusación justa, pues, hermano, hay que ir a pedir perdón. No es fácil, sí, no es fácil. Pero usted quiere vivir una vida justa y irreprensible, pues arregle sus errores. Sea responsable. Vaya y póngase a cuenta, ¿verdad? Con el hermano. Porque dice irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas, siendo de un mismo sentir. Irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas. Nada le debáis a nadie sino el amaros. Irreprensible en todos los mandamientos del Señor. En lo que dependa de vosotros, estad en paz con los demás, con todos. Irreprensible en todos los mandamientos, viviendo en armonía. Ay, no, hermano, ese de vivir en armonía, no, porque mire, yo hay cosas que yo no las puedo. ¿Cuánto no cambiaría nuestra vida familiar, nuestra vida laboral o nuestra vida aquí en la iglesia si pudiéramos tomar esto y decir, Señor, ayúdame a poder vivir justa y irreprensiblemente de esta manera? Y hermanos, qué currículum, ¿verdad? El de esta pareja. Y podría decir, no, hermano, ellos serán algo especial. Ellos serán otro nivel, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Imagínense, no, Zacarías y Elizabeth. Pero miren, el versículo 7.
pero dice, ay, ahí está, hermano, ahí está, pero, ahí está la falla, ahí es lo que faltaba que dijeran de Elizabeth, de Zacarías y Elizabeth. Pero dice, no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pero, o sea que esta super pareja, estos sacerdotes, estos especiales que eran irreprensibles, que eran justos, tenían un pero, hermano, ya ves, si es que yo decía, no podían ser perfectos. Hermanos, esto era algo en la vida de Zacarías y Elizabeth que el Señor se encargó de dejarlo aquí, porque dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Imagínense, no era una pareja recién casada que tenían un año, estaban intentando tener hijos, no, ya era una pareja de años que no habían podido tener hijos. Y para ellos era una situación compleja, difícil, porque no tener hijos en ese tiempo era considerado como, por algo será, algo malo, ¿verdad? O pecado, o castigo del Señor, ¿verdad? Que Él cerró el vientre. Imagínense cuántos años Elizabeth fue a tomar agua del pozo y las demás amigas le decían, ay, es que ¿por qué no podrá tener hijos? A ver, ¿verdad? A ver en qué anda. Qué sé yo, cuántas cosas pasaron difícil. Sin embargo, dice que ellos caminaban justa y irreprensiblemente, andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. A veces, hermanos, cuando vemos a estos personas decimos, no, es que ellos eran algo elevados, hermano, era algo especial, ¿verdad? Pasaban de la norma, ¿verdad? Pero no, hermanos. Aún si vemos los nombres nos da una idea, porque dice Zacarías, dice Jehová se acuerda, y Elizabeth, Dios es mío. No, hasta los nombres, hermano. No, es que ellos eran así, porque eran especiales. Era una familia perfecta, hasta los nombres suenan perfectos, ¿verdad? Como el amanecer, hermanos. Pero no, esos esposos vivían en un eterno amanecer. Zacarías y su esposa flotaban de la santidad, ¿verdad? Nunca discutían, nadie se quejaba con ellos, nadie les peleaba nada, nadie se burlaba de ellos. Hermanos, probablemente fue una vida difícil para Elizabeth. Ver que sus amigas tenían hijos y ella no podía. Ver que los años llegaron y ella ya era una mujer mayor y no habían hijos. Pero, ahora este pero podría haber servido para detenerlos, ¿verdad? Y para ya no seguir sirviendo, o para cambiar su opinión, o para que ya no dijeran, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, que a veces era sacerdote, o se cansó de ese sacerdote porque nunca tuvieron hijos, pero no dice eso. Pero ese pero no los detenía, hermano. Aún en medio de la lluvia, Zacarías y Elizabeth seguían siendo, Jehová se acuerda y Dios es mi juramento. Y usted y yo, hermanos, debemos recordar que aún en medio de unas tribulaciones y aflicciones, Jehová se acuerda de usted. Usted sigue siendo pueblo de Dios. Dice 1 Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso seguimos siendo nosotros, aunque haya un pero, aunque haya algo que no hayamos podido alcanzar nunca, aunque haya una petición de oración, una sanidad, un problema, una dificultad que todavía está ahí abierta, hermanos. Usted sigue siendo hijo de Dios. Zacarías y Elizabeth era Jehová, sigue acordándose de nosotros. Dios es mi juramento. ¿Cuántas veces las situaciones difíciles nos vencen y cambiamos? ¿O cuántas veces creemos que vemos a alguien, no, hermano, es que ellos están bien porque ellos son así, porque están bien, porque no les falta nada, porque no tienen problemas? Mire, hermano, todos tenemos problemas. Si usted solo leyera el versículo 5 y 6, dice, no, es que ellos eran súper especiales, pero tenían una situación difícil, que no habían recibido un hijo y ya eran de avanzada edad, o sea que ya habían perdido aún la esperanza de poder tener hijos. Pero dice, pero no tenían hijo. ¿Cuál es
su pero, hermanos? ¿Cuál es la situación que usted dice, por eso es que yo ya no fui a la iglesia? Por eso es que yo, aunque llegué a ser hasta pastor, ya no. ¿Cuál es la razón que la detuvo, le cambió? No, mire, es que en la iglesia una vez no me hablaron, o me hablaron así, o no me saludaron, o no esto, o no lo otro, entonces yo... ¿Cuál es, hermano? No, mire, es que la situación económica en la que yo estoy es tan difícil que yo ni ganas de ir a la iglesia me dan. O mire, la situación en la familia es tan difícil que yo ni quiero. No, usted habla así porque usted todo lo tiene, todo está bien, ¿verdad? Cualquiera podría haber dicho eso de Zacarías y Elizabeth al verlos. No, sacerdotes. Pero, hermanos, cuando vivimos de una manera justa e irreprensible, continuamos nuestra vida sirviéndole al Señor a pesar de no haber recibido esa bendición, esa herencia que es un hijo. Zacarías y Elizabeth continuaban sirviéndole, porque dice el versículo 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. O sea que Zacarías no había dejado de servirle al Señor como sacerdote a pesar de. ¿Cuál es el pero que usted tiene? No, es que mire, eso sí yo no pude. No, eso yo me enojé con el Señor. Cuando pasó esto yo me enojé con el Señor y me aparté. ¿Cuál es su razón, hermano? ¿Qué razón pone? Porque usted una vez cree que la razón la pone contra la iglesia, realmente es con Dios, hermano. Si uno sirve, le sirve al Señor, a donde sea que uno sirve al Señor. ¿Cuál es su pero? Porque aquí Zacarías y Elizabeth servían a pesar de. Dice: aconteció que ejerció Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Y vino él y se negó. No dice eso, ¿verdad? Dice, entrando, dice, en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Zacarías no tenía una actitud ya amargada, ¿verdad? Aquí voy a servir, pues sí, ni modo, ya me comprometí, ¿verdad? No, hermanos, él hacía lo que tenía que hacer a pesar de un pero que había en sus vidas. No tenían hijos. Y aunque no era todo perfecto, hermanos, vivían esperanzados en las promesas de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted quiere una vida justa y irreversible, necesita vivir esperanzado en las promesas de Dios, aunque el día de hoy no sea la vida ideal que usted quisiera. Porque el Señor sigue siendo el Señor que se acuerda de usted, aunque esté en medio de las lluvias. Lo interesante, hermanos, del ministerio que tenía el sacerdote es que dice el versículo 9: conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso. ¿Sabe qué es el incienso, hermano? El incienso pues representa las oraciones, y las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y Apocalipsis 8:3-4 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. Ese era el servicio que estaba haciendo en este momento Zacarías. Hermano, servirle al Señor podemos hacer de muchas maneras, de muchas formas. Pero de repente usted puede decir: no, mire, yo no, para alabanza no, porque no tengo la habilidad, ¿verdad? No la tengo. O para cantar menos, ¿verdad? Para predicar, no, mire, se me traba la lengua. Pero este ministerio de orar, hermano, y que de repente nos cuesta, es un ministerio, mire, entre usted y el Señor, encerradito en su casa, no necesita ni salir, ¿verdad? No necesita micrófono ni energía eléctrica. Lo único que necesita es su conexión con el Señor. Y es un ministerio, hermanos, que realmente es un privilegio.
¿Sabía ustedes que solo los sacerdotes podían ofrecer incienso delante de Dios? Era un privilegio, hermanos. Y usted y yo tenemos el privilegio de tener el poder ofrecer incienso, el poder orar por nosotros y que nuestra oración sea oída. En Números capítulo 16, versículo 40, cuando en el contexto de la rebelión de Coré, ¿verdad? Dice el Señor 16:40, en recuerdo para los hijos de Israel, Números 16:40 dice, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Imagínense, ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso. Ningún extraño puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Usted y yo sí, hermano. Usted y yo podemos ir e interceder y orar delante del Señor y nuestras oraciones son escuchadas. Y no solo nuestras oraciones por nosotros mismos, hermano, sino el privilegio de poder interceder por los demás. Siempre, y en Números 16, en el versículo 44, dice que Jehová habló a Moisés diciendo, ya la rebelión y Dios había dado ya el juicio, dice, apartaos de en medio de esta congregación, dice, le dice a Moisés, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, y la mortandad, dice, ha comenzado. ¿Cuántas personas, hermano, necesitan de nuestras oraciones? Necesitan que oremos por ellos, sirviéndole a pesar que hayamos perdido esperanza, a pesar que el Señor no nos ha contestado, a pesar que creamos que quizás no va a suceder nada. El ser constantes y mantenernos en esa oración, hermanos, es un privilegio que solo usted y yo tenemos de poder hacerlo, interceder, en doblar sus rodillas. Entonces dice el versículo 47, tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y cesó la mortandad. Usted, hermanos, puede interceder porque Dios detenga su mano, porque Dios traiga salvación, traiga convicción. Usted puede interceder, hermano, usted puede orar delante del Señor por los demás. Cuando uno se convierte, uno puede pensar que el Señor, yo me convertí, realmente no, hermano, si es que el Señor el que en su misericordia lo escogió, ¿verdad? Él lo escogió a usted. Y yo recuerdo, yo me convertí, el Señor me trajo a la convicción inamovible en 1992. Pero hubo una mujer, hermanos, que por 10, 12 años estuvo orando, pidiéndole al Señor misericordia por mi vida. Alguien que no cesó. Alguien que tomó este ministerio del incienso, de orar, de llevar las peticiones, de interceder por mí delante del Señor, que es mi mamá. 12 años, hermano. Imagínense que mi mamá hubiera dicho al 9º año, ya Rolandito, que sí me decía mi mamá, ya grande y Rolandito. No, Rolandito, ya no hay esperanza para él. No nos cansemos, hermano. Sigamos doblando las madres y padres, intercedamos por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros amigos. Ese es el privilegio que tenemos y nuestras oraciones son oídas, hermano. Una vida justa y irreprensible. Este es un reflejo del que podamos interceder, y este ministerio de la oración no es algo que usted necesite mayor recurso. No se canse de interceder. Hace unos días tuvimos un retiro de oración, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, pudimos llegar a un grupo de hombres, porque los hombres somos algo huraños, ¿verdad? Para esto de la oración, pues nos cuesta o nos dormimos en la oración. Pero ese día, yo digo un buen grupo, porque más de 2 hombres en un grupo de oración, hermano, ya un buen grupo, ¿verdad? Amén, hermanos varones. Y ese día habían más de 2, hermanos. Creo que éramos como 8 por ahí. Un privilegio que usted y yo tenemos. No se canse. Oraciones de intercesión.
Es interesante, hermanos, porque cuando ya comencé yo a caminar en los caminos del Señor, ¿verdad? Ya tomé esa vida. Una vez platicando con mi mamá me dijo, yo he estado orando por ti, y porque mi hermano y ella se convirtieron. Ella se convirtió, mi hermano también, ¿verdad? Jovencito. Yo fui el que pasé 12 años en el desierto por ahí, ¿verdad? En Egipto, perdón, ni siquiera en el desierto, ¿verdad? Y una vez mi mamá me dice a mí, mira, dijo, yo oraba al Señor, y oro todavía al Señor, porque uno de mis hijos, dice, fuera pastor, y el otro tocara el órgano, porque antes en las iglesias bautistas habían esos órganos Yamaha, ¿verdad? Y ese era como el anhelo del corazón de ella. Entonces lo hizo doble conmigo, porque ella me mandó a aprender el órgano, yo sin saber, ¿verdad?, lo que hasta donde me quería llevar. Pero yo me sorprendí, hermanos, cómo en el corazón de mi mamá había un deseo que no era de ella, era del Señor. Porque no estaba en mí, hermano. No crean que yo llegué a la iglesia y yo le dije al hermano Edwin, quiero ser pastor, hermano. No, hermanos. Sin embargo, había una oración que trascendió, y su oración puede trascender. Mamás que están aquí, papá, ¿cuál es el deseo de su corazón para sus hijos? ¿No es verlos crecer en el camino del Señor? ¿No es ver a sus nietos crecer en la verdad del Evangelio también? Claro que es ese. Y ese ministerio, hermano, lo tenemos usted y yo, sirviendo a pesar de. No importa cuántos años han pasado, no importa cuán difícil sea, hermanos. Si usted cree que su hijo es difícil, yo era difícil, hermano. Yo me inventaba cualquier cosa para no venir a la iglesia. Bueno, allá en Chalchuapa, mejor dicho, aquí ya no. Cualquier cosa. Tengo que esperar las tortillas, mamá. Hasta que vengan las tortillas voy a ir a la iglesia. Y de repente cuando llegaba ella, mi mamá, que casi a las 7 vinieron las tortillas. Y no. ¿Cuánta forma de escaparse? No deje de orar, hermano. El Señor se acuerda. Jehová se acuerda de lo que Él está haciendo en su vida, a pesar de, hermanos. A pesar de. Entonces dice el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, y entrando en el santuario del Señor, dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y Lucas 1:11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Dice. Qué tremendo, ¿verdad? Qué momento más especial, hermanos, el que tuvo aquí Zacarías. A pesar de él, continuaba sirviendo, y en un día de esos le tocó a él entrar, y en un día se le apareció el ángel, un ángel del Señor. Cuando caminamos de una manera justa y reprensible, hermano, veremos milagros, veremos cosas que ni nos imaginamos. Yo quisiera que por un momento usted pensara no en el día que se convirtió, sino en el día antes de su conversión. ¿Cómo era usted, hermano? ¿Cómo era? ¿Qué cosas había experimentado y visto? ¿Y qué cosas el Señor le ha permitido que usted vea a partir del día 1 hasta el día de hoy? Milagros que Dios ha hecho usted. Y no es que Dios no hacía milagros antes con su vida, las hacía, pero uno no los ve. Tiene los ojos cegados, ¿verdad? Por el humanismo, y bueno, fue la suerte, fue esto, fue lo otro, fue mi habilidad, mi capacidad. Pero cuando usted convierte, comienza a ver las maravillas del Señor y cosas que sus ojos no habían visto antes, las miran. Y aquí Zacarías estaba en un momento especial porque dice, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Y hasta este punto yo creo que Zacarías se hubiera quedado pensando, ¿cuál petición? ¿Verdad? O probablemente no, probablemente todavía al día de hoy, a ese momento él seguía con el anhelo de su hijo y su oración. Dice, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Cuando vivimos justo y irreprensiblemente, hermano, de una o de otra manera, Dios nos hará fructificar.
Dios traerá fruto en nuestra vida. Dios nos permitirá ver milagros, hermanos. Cosas que nunca habíamos visto, las veremos. Como este momento para Zacarías. Imagínese usted tener un ángel enfrente. ¿Qué haría, hermano? Mire que usted está orando y de repente un ángel está a la par suya y le habla. ¿Qué haría? Este es un momento especial, hermano, y Dios se manifiesta con nosotros de manera especial. Y por eso hoy yo le digo, acuérdese del día 1 hasta el día de hoy y piense en todas las cosas que el Señor le ha permitido ver. En sus hijos, en usted, en su familia, en el trabajo. A veces uno da por sentado lo que uno tiene en este momento, el trabajo, o da por sentado que sí, yo iba a llegar a vivir 50 y tantos años, pero realmente no hay sensibilidad de lo que Dios ha venido haciendo desde el primer día, hermanos. Es un milagro que usted esté aquí. La pandemia, creo yo, que nos sensibilizó a veces acerca de lo vulnerable que somos, de lo frágiles que somos. Sin embargo, de repente volvemos a perder esta sensibilidad de lo que Dios puede hacernos fructificar cuando estamos en su presencia, cuando somos justos y irreprensibles, cuando caminamos en el camino que Él quiere, cuando vivimos de la manera que Él quiere. Y aquí entró Zacarías en una aflicción, ¿verdad? Y tuvo que decirle el ángel: no temas, dice, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, dice, y tendrá gozo y alegría. Ese fruto que damos, hermanos, ese fruto especial que Dios nos permite tener, nos dará gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Dios nos hará fructificar de una o de otra manera, si ese fruto será para Él, hermanos. Porque Él será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Imagínense, Zacarías estaba así, no solo estaba sorprendido, imagino yo, porque iba a tener un hijo, bueno, que tenía su duda, sino que, y mi hijo va a hacer eso. Hermanos, a veces no nos damos cuenta, no sabemos que el fruto que nosotros estamos obteniendo va a dar fruto al 100 por 1, hermanos. No sabemos si ese discípulo que estamos alcanzando, esa persona a la que le estamos hablando, Dios lo va a transformar para llegar a convertirse en pastor o en misionero o alguien que haga la diferencia de una manera en que nosotros ni nos imaginamos. Y aquí el ángel le dice a Zacarías: habrá gozo en ti, habrá alegría en los demás, será grande delante de Dios, e irá con el Espíritu Santo y hará volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Hermanos, usted y yo somos en las manos del Señor algo diferente. El fruto que usted y yo podemos dar, hermanos, ni siquiera nos imaginamos. No tenemos en la mente qué va a hacer el Señor con esa persona que usted le dedica tiempo, con ese hijo que está orando, aunque usted pierde la esperanza por rato, no sabe qué va a pasar, en qué anda, manténgase firme, porque al final del camino, en el momento que Dios lo tenga, Dios va a traer el fruto. Y dijo Zacarías al ángel, miren, Zacarías todavía con dudas: ¿en qué conoceré esto? Le dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Hermanos, a veces somos así, ¿verdad? Pero Señor, ¿cómo lo vas a hacer si esto ya no se puede, ya no va a suceder, ya no es posible, ¿verdad? Ya, bueno, mamá, de hecho ya está 20 y tantos años, ya graduado, quién sabe qué va a suceder. Aún sin esperanza, hermanos, aún que usted haya perdido la esperanza, Dios sigue siendo el Dios de toda esperanza. Y el ángel le dice, respondiendo el ángel le dijo: yo
soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora le dice, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aunque usted haya perdido la esperanza, hermanos, usted no está hablando con cualquiera. Está hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque uno esté ya que diga, ya no hay manera, ya no hay cómo, Dios hará en su tiempo lo que Él ha dicho que va a hacer. Por cuanto no creíste en mí, se viene y lo hace mudo, ¿verdad? Perdió hasta esa habilidad, hermanos, como un recuerdo, para que haga memoria. No, si yo hasta quedé mudo porque no me acordé, no creí que fuera posible. Esperemos, hermanos, que usted y yo no quedemos mudos al no creer al Señor. Aún sin esperanza, aún que ya era viejo, aún que era su mujer estéril, Dios seguía siendo el Dios de toda esperanza. Termino con esto, hermanos. El ángel le dijo a Zacarías que el nombre de su hijo debería ser Juan, que significa Jehová ha sido propicio. Jehová ha sido propicio con nosotros, hermanos, desde que nos amó y nos escogió. Él nos ha buscado, Él nos ha amado y Él sigue siendo propicio con nosotros por la eternidad. Debemos y necesitamos recordar y confiar, hermanos, que en esta vida justa y irreprensible el Señor nos hará fructificar en su tiempo. Oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque aún en nuestra incredulidad, aún en nuestras dudas, tú harás lo que tú has decidido hacer, Señor. Tú responderás nuestras oraciones a tu tiempo, Señor. Y oramos, papito, porque podamos vivir de esta manera. Podamos mantenernos, Señor, firmes en nuestra identidad. Podemos ser constantes en nuestro testimonio, Señor. Podamos ser justos e irreprensibles, Padre. Y anhelemos dar frutos, Señor. Que no nos cansemos ni nos agotemos, sino que sigamos sostenidos por la esperanza que tú nos sostienes. Padre, yo oro por cada papá que está acá, por cada mamá, porque tú les des una doble fuerza, Señor. Les des ánimos para continuar en esa tarea de interceder por sus hijos. Oro, Señor, por esa esposa o esposo que intercede por su esposo, por su cónyuge, porque no se canse de interceder por él. Señor, que recuerde que ese es el ministerio que nos has dado a todos, Señor, y que podamos hacerlo con gozo y alegría. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.